Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. Miriam ha muerto. Sus hermanos Moisés y Aarón continúan el camino con el pueblo. Ellos no desoyen las quejas de la gente. Por eso interceden. El agua que brota en el desierto es símbolo de gracia abundante, porque Dios, el Santo, no deja de comunicarnos vida. Con estas palabras nos disponemos a recibir al celebrante cantando. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de su amor una plegaria
un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día celebramos la dedicación a la Basílica Santa María Mayor. Es una basílica en Roma. Tiene una trayectoria muy interesante dentro de la historia de la Iglesia. Vamos a pedir, así como las iglesias que siempre significan dentro de su simbología el lugar de la reunión y del encuentro de la comunidad. Pidamos esa gracia para nosotros, que podamos siempre como comunidad, como iglesia, estar siempre unidos, reunirnos, unidad, reunión. Entonces pidamos esa gracia para cada uno de nosotros, para nuestras familias, principalmente para nuestras comunidades y para toda nuestra iglesia paraguaya. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios nuestro, perdona los pecados de tus hijos, y ya que no podemos agradarte con nuestras obras, concede que seamos salvados por la intercesión de la Madre de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de los Números. Toda la comunidad de los israelitas llegó al desierto de Sin, y el pueblo se estableció en Cades. Allí murió y fue enterrada Miriam. Como la comunidad no tenía agua, se produjo un amotinamiento contra Moisés y Aarón. El pueblo promovió una querella contra Moisés diciendo: «Ojalá hubiéramos muerto cuando murieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué trajeron a este desierto a la asamblea del Señor? ¿Para que muriéramos aquí nosotros y nuestro ganado? ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para traernos a este lugar miserable, donde no hay sembrados, ni higueras, ni viñas, ni ganados, y donde ni siquiera hay agua para beber?» Moisés y Aarón, apartándose de la asamblea, fueron a la entrada de la carpa del encuentro y cayeron con el rostro en tierra. Entonces se les apareció la gloria del Señor. Y el Señor dijo a Moisés: «Toma el bastón y convoca a la comunidad junto con tu hermano Aarón. Después, a la vista de todos, manden a la roca que dé sus aguas. Así harás brotar para ellos agua de la roca y darás de beber a la comunidad y a su ganado». Moisés tomó el bastón que estaba delante del Señor, como él se lo había mandado. Luego, Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca. Y Moisés les dijo: «Escuchen, rebeldes, ¿podemos hacer que brote agua de esta roca para ustedes?». Y alzando su mano, golpeó la roca 2 veces con el bastón. El agua brotó abundantemente y bebieron la comunidad y el ganado. Pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Por no haber confiado lo bastante en mí para que yo manifestara mi santidad ante los israelitas, les aseguro que no llevarán a este pueblo hasta la tierra que les he dado». Entonces las aguas de Meribá, que significa querella, donde los israelitas promovieron una querella contra el Señor y con las que Él manifestó su santidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchen la voz del Señor. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Vengan, cantemos con júbilos al Señor. Aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias. Aclamemos con música al Señor. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribá, como el día de Masat en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque había visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Señor, Dios no lo permita, esto no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy que estamos celebrando en este día la dedicación de la Basílica de Santa María Mayor, se nos presenta a un Jesús que se está revelando a la Iglesia. Por eso celebramos, ¿verdad?, la dedicación a la comunidad, quiere decir, a la Iglesia. De una manera específica, ¿verdad? Aquí celebramos y recordamos Santa María Mayor en Roma. Es un lugar maravilloso, una basílica enorme, linda. Bueno, pero lo importante aquí, queridos hermanos, es mirar siempre la comunidad. No es que recordamos, no sé, los ladrillos, las paredes, sino que recordamos a la comunidad, recordamos a ese grupo de fieles, que al final de cuentas somos todos nosotros, que nos hace entender aquí el lugar donde Dios se va revelando, donde Dios se va haciendo conocer. Y justamente por eso el Evangelio de San Mateo que hoy estamos leyendo, de este capítulo 16. Jesús que comienza a preguntar. Este cuñán de Yara, bueno, ya pues ahí de periodista, lleva. Hoy cuando ya agarra el micrófono, pasa uno a uno operando. Pellemice, dale, fulano. Él me dice: ¿qué dice la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre? En una forma, entonces, él se pone como fuera, ¿verdad? Se hace de periodista, verdaderamente. ¿Quién es? Oporandú. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y es así como Jesús va captando y va recogiendo las respuestas. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Ese es el Hijo del Hombre. Pero ahora viene la pregunta para cada uno de nosotros. Opea la ñandeña en Duponara porque upea ñandebe en Guaraína. Jesús como periodista que hoy nos pregunta a nosotros y nos pone el micrófono, nos pone en la boca ante las cámaras, ñandeña zetas ayaeta, mapa ñande en Guarabe ñande Yara. Y le pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Mande en Guarache. Interesante. Casi como que te pone contra la espada y la pared.
Y aquí entonces aparece una respuesta muy importante, porque ustedes saben que Pedro siempre representa a la comunidad, es decir, nosotros aquí estamos yendo directamente a la respuesta para la comunidad. La respuesta para en el sentido de lo que Pedro está diciendo, representa y está diciendo para cada uno de nosotros. ¿Quién tiene que ser o quién es Jesús para el cristiano? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el Mesías, el ungido, el que cumple la voluntad de Dios, el que está haciendo aquella promesa en la propia vida. Está haciendo la promesa de Dios, todo aquello que Él había prometido y dijo que sería realidad para todos nosotros. Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te ha sido revelado ni en la carne ni en la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Quiere decir que para reconocer y para entender quién es Cristo, quién es Jesús, quién es el Mesías, tenemos que entenderlo desde Dios. Si no hay relación profunda y estrecha con Dios Padre, nunca entonces Jesús llegaremos nosotros a descubrirlo, a saber como Mesías, el que cambia nuestra historia, nuestra vida, que se nos dona con su muerte, que se nos dona con su pasión, que se nos dona con su resurrección. En comunión, en unión muy, muy estrecha con Dios Padre. Y entonces cuando Pedro justamente responde, Jesús le dice eso, ¿verdad? Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre, mi Padre. Es entonces una relación estrecha que tiene que haber del cristiano con el Padre para poder reconocer en la persona de Jesús al Mesías. Y aquí viene la sentencia de parte de Jesús para con Pedro. Y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Quiere decir que en la medida en que nosotros entramos en sintonía con Dios Padre, aquí está, hacemos profesión de fe. Este es verdaderamente el Mesías. Este es verdaderamente el Cristo. Y entonces, ¿cuál es la respuesta aquí de Jesús para con Pedro, para la comunidad, es decir, para cada uno de nosotros? Porque ñande cojina upea lleva, porque ñandela ya eva en upea, ñandela ya yesa cuara ya yesa pea. Y decimos, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres nuestro Salvador. Y en la medida en que nosotros profesamos esa fe, en la medida en que lo decimos con convicción, pero no solamente de labios para afuera, sino que decir con convicción, repetirlo con convicción, quiere decir que nosotros nos adherimos totalmente al Mesías. Nos proponemos a vivir esa vida que Él nos trae, nos propone. Y entonces, en ese momento es que la respuesta viene como anillo al dedo para nosotros y cobra sentido. Porque dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre tu vida, querido cristiano, querido papá, querida mamá, querido esposo, querida esposa, querido hijo, querido empresario y todo lo que somos nosotros. Sobre nuestra vida el Señor edifica su iglesia. Sobre nosotros, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La ñandé da yagüeroviaino. Tenañandé peixa peixa ante yagüerovia. Entonces, nuestra fe en el Señor es como ese que edifica, dice, su casa sobre arena. O la tormenta, o apabe o gabea, porque no tiene cimiento. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque eres capaz de profesar la fe en Jesucristo. Pero profesar la fe en Jesucristo, como ya dijimos, no es solamente de boca para afuera, sino que es esa adhesión total, porque eso significa fe, adherirse, agüeroviá. Haupea agüeroviá, entonces coanga pesere cobepe se agüera japeñan de yarañe, es amoía lleva. Pesere cobepe peñan de yara o yerurease. Eso es lo que le estoy ofreciendo entonces a la comunidad. Y por eso Jesús le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque veo que sos
una roca, sos una piedra. Reentendé a lleva, epa la erea jina. Reentendé a ella posee pesea guerú ande. Pesei ande. Ahí está. Y esto es lo esencial. Y por eso después viene como consecuencia lo siguiente, porque ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Jesús al edificar una iglesia? Que el poder de la muerte no pueda prevalecer contra ella. Es decir, tenemos objetivos. ¿Por qué me hago cristiano? Me hago cristiano porque con los valores, los principios que me ofrece el Señor, yo sé que tendré la fuerza necesaria para poder vencer todo mal. Pero yo me constituyo en una piedra, en un fundamento, porque me adhiero totalmente al Señor. Por otra parte, consecuencia, dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta es la otra sentencia importante, es decir, en la medida en que nosotros nos adherimos al Señor, tenemos ahora las llaves, es decir, la clave de lectura. Haupeare ñande ikatutako anga viveña y cuame ea vei peñande yara me eva cueñande de cobe pejañande y catuta veilla ya po lleva. Eso quiere decir tener las llaves. O sea, vos, yo, nosotros podemos ayudar a otras personas a abrir el corazón. Nosotros podemos ayudar a otras personas para que ellos también hagan ese camino de santidad. Y por eso nos dice, desde ahora yo entonces te considero esa roca, esa piedra, y te doy las llaves del reino, porque tú tienes que ser ahora apóstol. Ya no simplemente un discípulo seguidor del Señor, sino que del discipulado comienzas desde ahora a ser enviado con esa llavecita, porque Reikuama lleva. Pero no hay Reikuama pende acá vivente, sino que pendere cobebe, Hareihueraja, Hareikuame en Hareiyapo, y entonces podés abrir el corazón, la vida de las personas. Vamos a pedir entonces, queridos hermanos, hoy en este día, que todo lo que nosotros desatemos se desate en la vida de las personas que se encuentran atadas por el pecado, se encuentran atadas por el egoísmo, se encuentran atadas por el titis, y entonces desde ahí nosotros podamos liberarlos, abrirles de sus celdas, sacarlos, que su alma, que su vida entonces sea también generosa y que esa alma y esa vida de cada hermano nuestro se pueda abrir a los demás, a Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas. A cada intención respondemos, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestra iglesia, para que se edifique sobre la fe y manifieste en el mundo el verdadero rostro de Cristo, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por los consagrados, para que sean siempre sensibles al clamor del pueblo y de corazón noble para manifestar el amor de Dios, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por las autoridades de nuestro país, para que actúen con sinceridad y coherencia con el pueblo, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y nunca vivan en la desconfianza, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros difuntos, para que alcancen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero.
Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo en esta memoria de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo,
Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y todos los que han muerto en tu misericordia. Te pedimos también, Señor, por cada uno de nosotros, para que, viviendo de acuerdo a tu Evangelio, podamos caminar siempre de acuerdo a lo que tú nos propones, y así merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros,
de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Porque anochece ya, es tarde, Dios mío, porque temo perder las huellas del camino. No me dejes tan solo, quédate conmigo. Por mi fragilidad he buscado el peligro, porque he estado entre las cumbres y el abismo. No, perdóname, Señor, y quédate conmigo. Eres mi refugio, tú eres mi paz, en ti estoy seguro, no te alejes jamás. Porque anochece ya, es tarde, Dios mío, porque temo perder las huellas del camino. No me dejes tan solo y quédate conmigo. Por mi fragilidad he buscado el peligro, porque he estado entre las cumbres y el abismo. Perdóname, Señor, y quédate conmigo. Eres mi refugio, tú eres mi paz, en ti estoy seguro, no te alejes jamás. Padre, en ti quiero descansar, contigo volver a caminar. Tranquilo ahora estoy, alegre como soy, confío en que estás y que siempre estarás. Padre, en ti quiero descansar, contigo volver a caminar. Tranquilo ahora estoy, alegre
alegre como soy, confío en que estás y que siempre estarás. Eres mi refugio, tú eres mi paz. Oración final. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial. Y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, consagramos nuestra jornada a nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Muchas bendiciones. Madre de Dios, tú que todo sientes, oye mi voz. Yo te llamo y te digo mamá. He caído tantas veces, vacío estoy, le he huido siempre a la verdad. No he encontrado aún la felicidad. Necesito de tu luz. Llévame a Jesús y me postraré a tu lado y de mí le hablaré. Le diré que haga otro de mí, que se olvide de lo tonto que fui. Ave María, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios.
tuviste más cerca que nadie, llevaste en tu vientre al mismo Jesús, con él compartiste hasta tu sangre, que años más tarde derramó en la cruz. Un solo corazón, un solo latido entre tú y el Señor. Escuchar tus palabras es hacer lo que Él nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor. Estar cerca tuyo, Madre mía, es estar más cerca de Jesús, más cerca de Jesús. Tú lo tuviste más cerca que nadie, llevaste en tu vientre al mismo Jesús, con él compartiste hasta tu sangre, que años más tarde derramó en la cruz. Un solo corazón, un solo latido entre tú y el Señor. Escuchar tus palabras es hacer lo que Él nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor. Estar cerca tuyo, Madre mía, es estar más cerca de Jesús, más cerca de Jesús. Más cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús. Más cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús. Más cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús. Escuchar tus palabras es hacer lo que Él nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor. Estar cerca tuyo, Madre mía, es estar más cerca de Jesús, más cerca de Jesús. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar.
tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo el camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, luz que ilumina nuestros senderos, esa lámpara que nos hace caminar por las sendas de Dios. Hoy leemos, queridos hermanos, del libro de los Números. Estamos en el capítulo 20, 1 al 13. Leitmotiv, idea central, ábreles la fuente de agua, nos dice el mensaje de salvación. La comunidad entera de los israelitas llegó al desierto de Sin el mes primero y el pueblo se instaló en Kadesh. Allí murió María y allí la enterraron. Faltó agua al pueblo y se amotinaron contra Moisés y Aarón. Moisés alzó la mano y golpeó la roca 2 veces con el bastón y brotó agua tan abundante que bebió toda la gente y las bestias. Este es el manantial de Meribá, donde los israelitas promovieron una querella contra el Señor y Él les mostró su santidad. Queridos amigos, el agua siempre es fuente de vida. Lleva ñicotevea, lleva la y mía, lleva o si no llama no enseguida. Podemos hacer incluso huelga de hambre, pero no huelga de agua. ¿Por qué? Porque justamente es la fuente esencial. Nosotros mismos nacemos en esa fuente que es el agua. Allí en el seno materno ya comenzamos en el agua. Ya bebé y cojina, ¿verdad? Hasta que salimos a luz. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, aquí justamente cuando se nos está presentando la fuente de agua, ante el desierto, ante la dificultad, ante los problemas, justamente el Señor se nos presenta como esa fuente que calma nuestra sed. El vacío profundo y el vacío existencial significa para nosotros la sequedad. Los salmos y la palabra de Dios tantas veces utilizan esta analogía. Lleva, hoy cualcañande porque ñandepe ya lleva. Shepirusheka decimos nosotros cuando enseguida Homanombape pejohuendo huere conmigo. Bueno, así también nuestra vida, queridos hermanos. Si nosotros no nos tomamos, nos aferramos del Señor, si no bebemos de la fuente del agua que es el Señor, ciertamente que enseguida hoy entonces el Señor nos dice: yo les daré esa fuente de agua, porque yo soy quien les va a llenar y les va a calmar esa sed. Pidamos esa gracia también hoy en este día, que el Señor sea nuestra fuente y que le dé sentido a nuestra propia existencia. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.